Mis amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Tenemos aquí a un pastor trinitario que, al igual que el cura Toro, saca de contexto los versículos y para disimular usa la gramática, para enseñar cosas que la Biblia no dice en ninguna parte. Fíjese que él acepta que el bautismo es en el nombre, pero él dice que bautizar en el nombre no significa pronunciar literalmente el nombre de Jesús. Escúchele usted mismo sus argumentos erróneos y acompáñeme a derribárselos con la santa palabra. ¿Cómo se llama el apóstol y dónde está el versículo que prueba que el apóstol en palabras literales dijo: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo? Fíjese usted que comienza con los mismos argumentos del cura Toro. Como el cura Toro no tiene un versículo para sustentar el bautismo de niños, entonces él tiene que inventarse algún argumento, y es la psicología inversa, invertir la pregunta y decirle: muéstreme usted dónde un apóstol prohíbe el bautismo de niños. Esos son los falsos argumentos para negar la verdad. Lo mismo está haciendo este pastor. Como él no puede mostrar un versículo donde un apóstol haya dicho: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, no le queda más que usar la psicología inversa como el cura Toro y decir: muéstreme usted donde un apóstol dijo literalmente te bautizo en el nombre de Jesús. Lo que él no sabe es que con el contexto bíblico sí se lo podemos demostrar, cosa que él nunca podrá con el bautismo trinitario. Sigamos escuchando. Todos estamos de acuerdo aquí en que el bautismo es en el nombre, o en unión o en asociación con el nombre, ¿verdad? Como lo dice Efesios 5:26, habiéndola purificado en el baño de agua asociado con la palabra. O sea, esa palabra allí, el remati, es la confesión de fe, la invocación. Ahí hay un baño de agua que se asoció con el baño con la palabra, con la invocación. Fíjese usted que él está diciendo que invocar el nombre del Señor no significa pronunciarlo literalmente en el bautismo, sino que hacer la confesión de fe sacando de contexto lo que dice Romanos 10:9, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón serás salvo. Él dice, eso es invocar el nombre del Señor para salvación. Pero él está totalmente fuera de contexto, porque siendo un teólogo no usa las reglas de la hermenéutica para preguntarle al texto quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, cuándo se lo dijo y dónde se lo dijo. Pues si le aplicamos las reglas de la hermenéutica, nos damos cuenta que el que lo dijo fue el apóstol Pablo. ¿A quién se lo dijo? A los romanos. ¿Por qué se lo dijo? Porque allá, en ese lugar, en ese tiempo, en ese contexto, las personas no creían que Jesús es el Señor, ni tampoco creían que Dios le levantó de los muertos. Para esa gente Jesús era un falso profeta, y por eso, para ser salvos, lo primero que tenían que hacer era eso: confesar con su boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Pero él no puede sacar eso de contexto para traerlo aquí, porque aquí en nuestro contexto hasta el diablo ya sabe que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Así que ese ya no es un problema para salvación en nuestro contexto, porque aquí todo mundo lo cree y lo confiesa, aún hasta los pecadores que no han leído la Biblia ya lo saben y lo confiesan. Así que él está sacando de contexto ese versículo para enseñar cosas que la Biblia no dice en ninguna parte. La Biblia nos demuestra que invocar el nombre del Señor Jesús es pronunciarlo literalmente, y ahora se lo voy a demostrar con la Biblia. Escuchemos el siguiente argumento erróneo. Pero el punto es, ¿quién invoca? ¿Quién invoca el nombre? ¿Y cuántas invocaciones del nombre se deben hacer? Y la Biblia claramente muestra que la única persona que debe invocar el nombre en el momento del bautismo es la que va a ser salva. Es decir, es el candidato al bautismo. Donde la persona es la que actúa, es la que invoca, lo hace en su propio beneficio. ¿Sí? Como lo dice Pablo en 1 Corintios 1, mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma. Él mismo invoca a Dios sobre sí mismo. Eso es voz media. Bueno, él está sacando de contexto el versículo cuando el apóstol Pablo dijo: yo invoco a Dios como testigo de mi alma.
Entonces, ahí lo está sacando de contexto porque ahí no estamos hablando de salvación, ahí no estamos hablando de bautismo, pero él lo saca de contexto para meterlo en el contexto de la salvación, como si el apóstol Pablo, cuando dijo eso, todavía no estuviera salvo. Esos son los falsos argumentos. Ahora, ahí encontramos que él está diciendo que en el bautismo el que debe invocar el nombre no es la persona que bautiza, sino el candidato al bautismo para su propio beneficio, dice él, apoyándose en aquellos versículos bíblicos que dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y claro, si yo tomo el texto fuera de contexto, el texto me dice todo aquel que invocare. Ahí no dice todo aquel a quien le invocaren. Entonces yo también pudiera sacar de contexto a Hechos 2:38, porque Hechos 2:38 dice, bautícese cada uno de vosotros. Ahí no dice, hágase bautizar cada uno de vosotros. Entonces yo también pudiera sacarlo de contexto y decir, no, yo no necesito que nadie me bautice. Yo solito me bautizo porque el texto dice, bautícese cada uno de vosotros. Pero si yo voy al contexto me doy cuenta que aunque el texto dice, bautícese cada uno de vosotros, el contexto me demuestra que no soy yo solito el que me bautizo, es otra persona. Una persona con el Espíritu Santo y la autoridad de Dios es el que me bautiza, no yo solito. De igual manera, así él está sacando de contexto el versículo donde Ananías, lleno del Espíritu Santo, le dijo a Saulo de Tarso, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, como el texto no dice, yo le invoco el nombre, entonces él se imagina que el nombre lo invocó fue Saulo de Tarso. Pero esa es la pobre imaginación de él, porque el contexto me demuestra que todos los milagros se efectuaron por la invocación del nombre de Jesús y que el que invocaba el nombre eran los apóstoles sobre los que necesitaban el beneficio y así se recibía el beneficio. No hay, ¿verdad?, un texto que nos muestre allí a ningún apóstol invocándole el nombre de Jesús a nadie, porque eso resultaría en dos invocaciones del nombre de Jesús. Esa es una teoría, ¿no? Pues fíjese usted que cuando el apóstol Pedro llegó a la puerta del templo llamada La Hermosa y encontró a un paralítico, el paralítico necesitaba el beneficio de su sanidad. Y yo le pregunto al pastor trinitario, ¿fue el mismo paralítico el que invocó el nombre de Jesús? ¿O fue el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, el que le invocó el nombre de Jesús para que se sanara? Pues por supuesto que fue el apóstol Pedro el que le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el paralítico se levantó porque Pedro le invocó el nombre. Ahora, había una muchacha endemoniada que necesitaba recibir el beneficio de la liberación. Y allá en Hechos 16:18, ella fue liberada. Y ahí está la pregunta, para que ella recibiera su propio beneficio, ¿fue ella la que invocó el nombre de Jesús o fue Pablo? Pues fíjese que fue Pablo en Hechos 16:18 el que le dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y la muchacha fue liberada en ese mismo momento, porque fue Pablo el que le invocó el nombre con autoridad para que ella fuera liberada. Pero yo no sé qué le hace pensar al pastor que a la hora del perdón de los pecados, en el bautismo, los apóstoles no le invocaban el nombre de Jesús de la misma manera, que ya no es el que tiene la unción y la autoridad el que me debe invocar el nombre, sino que soy yo mismo. Eso se imagina él. ¿Acaso hay un versículo que muestre que los apóstoles le pronunciaban las palabras Padre, Hijo y Espíritu? No, eso no existe. Lo que sí muestra la Biblia es que todo lo que los apóstoles hacían de palabra y de hecho, lo hacían en el nombre del Señor Jesús, y el contexto lo muestra, que era pronunciando ese nombre de forma literal. Cristo manda a sus apóstoles a hacer discípulos, y los discípulos usted no los hace bautizándolos en el nombre de Jesús, sino bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así él está sacando de contexto el versículo y no se da cuenta el contexto que demuestra todo lo contrario. Fíjese usted que Colosenses 3:17 dice
hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Si fuera cierto lo que dice este pastor, que para ser discípulos toca bautizarlos literalmente en las palabras Padre, Hijo y Espíritu, entonces eso significaría que los apóstoles no hicieron discípulos, porque usted en la Biblia no encuentra a un apóstol bautizando a alguien y diciéndole: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no existe en la Biblia. Así que este argumento no está basado sino en la imaginación de él, porque él está asegurando cosas que la Biblia no dice en ninguna parte. Así que les invito a todos mis amigos a desechar los argumentos mentirosos que se apoyan más en la gramática que en la Biblia. Por eso usted, a este señor, usted lo mira más apoyado en la gramática que en la Biblia. Así que, queridos amigos, antes de ir a la gramática, yo debo ir al contexto bíblico. Y el contexto bíblico es el primero que me tiene que decir lo que realmente significa el texto, y no usar la gramática para torcer el texto bíblico y enseñar falsas doctrinas. Por tanto, queridos hermanos, reflexionen estas cosas y que Dios les bendiga mucho.